Colegio Hermano, de Asociación de Evaluadores de Nuevo León, y lo que nos convoca aquí, que es la Federación Mexicana de Colegios de Evaluación. Y pues la idea es un poco continuar con este proceso de divulgación de conocimiento por parte de los agarneros para los abelianos, ¿verdad? Esa es la intención principal. Lo que les voy a presentar la tarde de hoy tiene que ver con unos aspectos que he estudiado y que sigo estudiando, ¿verdad? Forman parte desde que inicié algunos temas de investigación propiamente pues, en maestría, posteriormente en doctorado, y actualmente con financiamiento, en este caso la última parte tiene que ver con un proyecto que está financiado por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el programa PAICIT, que es un programa de apoyo para la investigación científica y tecnológica, en donde la intención de este programa pues, es fortalecer a los cuerpos académicos, tratar de apoyar a los investigadores para que desarrollen investigación en los nichos de oportunidad, tanto en ciencia básica como en aplicabilidad, dependiendo del campo de cada profesión. Vamos a empezar aquí. Hay dos dimensiones, dos campos meramente pues, teóricos. Por un lado está el aspecto de la calidad ambiental y por otro lado está el aspecto propiamente de lo que viene siendo la formación de los valores inmobiliarios a nivel de ciudad. En el campo de lo que tiene que ver con la calidad ambiental, ¿sí? Pues es un tema pues, sumamente complejo desde el punto de vista de tratar de, por un lado, de controlarlo, por otra parte, tratar en primera instancia también de percibirlo. En ocasiones se percibe la calidad ambiental ya cuando tenemos una calidad pues, obviamente que sobrepasa, ¿sí? Porque en ocasiones pues, no la podemos percibir tan fácilmente, sino cuando ya se están creando ciertas situaciones que por desgracia tienden a verse en el efecto en la salud propiamente. Empiezan con algunas cuestiones meramente, pues ya cuando tenemos una calidad que sobrepasa los niveles, empiezan a haber ojos rojos, empieza a haber una serie, digamos, de escurrimientos nasales, empieza a haber dificultades para respirar, sobre todo aquellas personas que tienen problemas de asma o problemas respiratorios. Entonces realmente la calidad ambiental como tal pues obviamente va dando ese tipo de circunstancias al ser humano, ¿sí? Como tal. La calidad ambiental siempre se ha apreciado, ¿verdad? Obviamente, y tal vez los primeros que empezaron a apreciarlo de esta manera fueron propiamente en el Renacimiento, ¿verdad? En donde empezaron a visualizar que ciertos paisajes y que propiamente así es como va empezando a darse el tema del turismo como tal, ¿sí? Pero eso ya viene siendo pues, otro tema. Adelante. Entonces, ¿es el control de...? Sí, adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente hay que ver lo que tenemos actualmente como ciudades, pues obviamente es el producto de la evolución de lo que viene siendo la población, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si nos enfocamos al tema de Monterrey, propiamente Monterrey pues, ha sido un asentamiento exitoso. ¿Y por qué ha sido exitoso? Porque sigue creciendo en población y sigue creciendo desde el punto de vista económico. Es algo que no ha pasado con otro tipo de asentamientos. Hay otros asentamientos que se han quedado, ¿sí? En el transcurso de su propio, digamos, definición, por tanto, de crecimiento. El tema de los asentamientos durante el proceso de crecimiento realmente ha venido evolucionando según condiciones macroeconómicas, y estas condiciones macroeconómicas normalmente se han venido dando a partir de obviamente la comunicación entre las ciudades, es decir, a través de lo que viene siendo las rutas de comercio, un tiempo fueron marítimas, otro tiempo fueron terrestres, y hoy por hoy es una mezcla, pero también influye mucho el tema, digamos, de la comunicación aérea, es decir, a través de la comunicación aérea y ahora a través de la comunicación virtual, pues obviamente permite crear ciertos escenarios que en ocasiones nos resulta, ¿sí? Un tanto sorprendente
de cierto tipo de colores, cierto tipo de acabados, cierto tipo de arquitectura, cierto tipo de gustos propiamente en la ciudad que corresponden a otros continentes. Y prácticamente se da por estas dos movilidades a nivel global que tienen que ver con la comunicación aérea y la comunicación propiamente virtual, ¿verdad? A través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces prácticamente los asentamientos, ¿sí?, empiezan de esta manera. Son áreas pues naturales, por ahí si ustedes observan en todos los planes de desarrollo, la primera parte que se analiza es el medio físico, es decir, cuáles son las características edafológicas, hidrológicas, orográficas que tiene el componente suelo, ¿sí?, paisajístico, flora, vegetación, porque a partir de ello pues obviamente se da la composición del urbano. ¿Okay? Adelante. Pero ¿qué pasa cuando sobreponemos, cuando se urbaniza? ¿Qué pasa cuando se da dando este pues tejido urbano en donde vamos mezclando niveles de renta, vamos mezclando características de la población, vamos incorporando infraestructura, en ocasiones obviamente infraestructura que ya no, probablemente ya no se está usando o ya no se está, digamos, teniendo el potencial para lo que fue creado? Entonces va dando esos escenarios que hace pues que vaya teniendo pues otra visión, otra parte, digamos, de lo que es la visualización del tema propiamente del urbano. ¿Sí? Adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? La SEDATU por ahí, a través de lo que es la estadística del Consejo Nacional de Población, que es la CONAPO, ha visualizado cómo se ha venido dando este proceso de lo rural a lo urbano. Observen cómo en el año 1900, ¿sí?, que era básicamente, como podemos ver, el gris más tenue corresponde a la población rural y el gris más oscurito corresponde a la población urbana. Observen cómo va evolucionando, ¿sí?, la población hasta el 2010, hasta llegar prácticamente de tener propiamente población rural hasta tener una mayoría, hasta un 71.6% de población urbana. Definitivamente esto crea cambios sociodemográficos muy fuertes para el tema que nos compete, que tiene que ver con la evaluación. Pues obviamente el hecho de visualizar en esta parte, esta evolución, un principio, por ejemplo, sobre 1900 hasta más o menos 1970, predominaba lo que era el análisis costo físico. Hoy por hoy predomina lo que es el análisis de mercado. ¿Sí? Ha cambiado la manera, digamos, de cómo abordar propiamente la evaluación, y obviamente se obedece a esos aspectos que tienen que ver con el desarrollo y propiamente la comunicación de la población con relación a los cambios y la sustitución de los juicios de valor, es decir, a lo que realmente lo estamos ponderando como algo benéfico o que lo estamos ponderando como algo pues negativo, ¿verdad? Entonces, definitivamente con estos cambios se van dando pautas de sustitución de estructuras sociales, es decir, va cambiando la dinámica sociodemográfica, el empleo va cambiando también, y en un principio se van dando ciertas migraciones. Por ejemplo, al principio, si ustedes observan, de 1900 a 1940, 1950, propiamente el crecimiento era más un crecimiento natural. ¿Esto qué significa? Realmente eran personas que nacían en la propia localidad. Probablemente algunas familias venían de otros municipios a lo que es Monterrey y su contorno, a radicar, a cambiar, digamos, su forma de vida, pero a partir de principalmente de los 70, con el tema, digamos, de las migraciones más hacia las ciudades, más hacia las capitales, por el tema de mejorar lo que viene siendo el nivel económico, la falta de apoyo al campo, la parte relativa a requerir una educación, ¿sí? Pues va provocando este tipo de eventualidades. Definitivamente lo que provoca esto es la revolución industrial. A partir en este caso llega pues, principios del siglo XX a México, o sea, a finales del siglo XIX llega lo que es el tema del ferrocarril, pero se empieza a consolidar principalmente en los años 30, a los 60, 70, se empieza a consolidar esta parte, y eso da pauta para que personas de otras ciudades, no solamente de México, sino de empresas que se empezaron a ubicar en México, de empresas que tenían por ahí filiales extranjeras, empiezan a dar esta dinámica.
Adelante. Entonces, este crecimiento, ¿sí?, sin lugar a dudas, y con una política de suelo y de vivienda que empezó a darse hacia lo que es el tema, propiciar que se diera, digamos, un crecimiento disperso, no un crecimiento propiamente compacto, empezó a crear ciertas problemáticas con relación a lo que tiene que ver ciertos problemas en la ciudad. Entonces, para tratar de mitigarlos, se empezaron a crear una serie de índices, los índices de calidad, en donde propiamente esos índices miden estos factores que tenemos aquí, y pues obviamente se trata de ir monitoreando, ¿okay? En donde obviamente para saber qué tipo de medidas instaurar, qué tipo de medidas hacer, pues en principio tenemos que saber en qué estado nos encontramos y a partir de ese estado empezar a proponer algunas alternativas para lo que es la mitigación, ¿verdad? Y hoy por hoy existe un mayor control. Definitivamente hay una dinámica ya, es como una bola de nieve que ya es muy robusta, ¿sí? Y hay ciertos problemas para frenarlas, pero definitivamente sí existe una política, no solamente a nivel local, sino a nivel global, para esta cuestión. Donde nace propiamente un enfoque hacia lo que viene siendo la sustentabilidad, ¿sí? Se crearon una serie de reuniones a nivel internacional en donde ellos señalaban que los problemas internacionales, los problemas de las ciudades, principalmente debían de tratarse a nivel internacional. Sin embargo, se dieron cuenta que estaban fallando con ese tipo de políticas, y no es hasta 1992 en la cumbre en Río de Janeiro donde empiezan a abordar la problemática desde lo local, y a partir de ahí definen lo que vienen siendo las Agendas 21. Las Agendas 21 es una especie de plan de desarrollo urbano municipal, sin embargo más complejo. ¿Por qué? Porque estamos metiendo componentes de ecología urbana, para erradicar problemas de pobreza, para erradicar problemas, es decir, no solamente se mete el tema de los usos de suelo, a las densidades, aspectos que normalmente tratamos en la parte de la planificación, sino que es algo más complejo y más complejo a la vez. Adelante, por favor. Bien, como les comentaba, esta línea a mí me llamó mucho la atención, sobre todo tratando de observar que la parte natural al final del día es un bien escaso. Es decir, las ciudades, y más por ejemplo como el caso del área metropolitana de Monterrey, no tiene, digamos, una calidad ambiental en términos regulares o en términos homogéneos en todo lo que viene siendo su ámbito geográfico, ¿sí? Y para tratar de verlo hay diferentes maneras de cómo ir tratando el tema de la calidad ambiental, ¿sí? Pero viendo la parte de mi formación y posteriormente de los estudios que tomé primero como arquitecto, posteriormente de la maestría en evaluación inmobiliaria, traté de ver los aspectos relativos de cómo funciona el mercado inmobiliario, es decir, tratar de ver hasta qué punto está dispuesta la gente o la población pagar por la calidad ambiental, si está dispuesta o no está dispuesta, desde el punto de vista de la localización de la vivienda. ¿Sí? Entonces, como tal, la vivienda, pues como un bien meramente multiatributo, es decir, es heterogéneo, multiatributo, y tiene otras características singulares que hace que se distinga de otros tipos de bienes, ¿verdad? Es un bien que puede, digamos, tratar de analizarse desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, en lo que es el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Politécnica de Cataluña, tienen una línea de investigación que es propiamente sobre la valoración ambiental, urbana e inmobiliaria, y a partir de esta línea pues empecé a estudiar aspectos que ya venía revisando, pero desde el punto de vista de la psicología ambiental. Es decir, desde la psicología ambiental hay una gran cantidad de estudios que permiten medir el bienestar que provoca un determinado clima, un determinado paisaje, un determinado ambiente, como aspectos positivos o negativos al ser humano, ¿sí? Entonces, pues ver hasta qué punto, desde el punto de la parte de la localización de la vivienda, esto se puede internalizar propiamente en el valor, ¿sí? Entonces, hay tres líneas de manera general que se trabajan, ¿sí?
Uno es a través de las preferencias privadas de los individuos, que es propiamente ver cuánto están dispuestos a pagar, cuánto están dispuestos a ser compensados por esa utilidad, ¿sí?, que puede provocar que la vivienda tenga o que la vivienda no tenga esa calidad ambiental. Definitivamente esto al final caemos en un sistema de mercado que es el que trata de mesurar, ¿verdad?, esta situación. Tenemos la parte, digamos, la contratesis, que viene siendo los procesos y sistemas físicos, es decir, el propio medio ambiente tiene un valor existencial, es decir, va más allá del mercado, porque el mercado realmente tiene fallas, ¿verdad? El mercado hay ocasiones en que no revela lo que debería de revelar, simplemente es el mercado y ya está, no podemos juzgarlo, simplemente está haciendo una lectura a través de lo que la población o a través de lo que el individuo está dispuesto a pagar, ¿sí? Por tanto, en ocasiones dista de lo que viene siendo probablemente tratar de hacer una valoración, por ejemplo, como tal, existencial o una valoración total, ¿verdad? Porque obviamente la contraparte es la valoración, digamos, meramente individual, que es como lo define el mercado. Entonces, para tener un equilibrio de estos dos extremos, que por un lado defiende al individuo y por otro lado defiende propiamente a la colectividad, se crean las preferencias públicas. Y las preferencias públicas no es otra cosa más que normas, leyes que tratan de poner, digamos, intervenir en que el mercado sea más sensible, y una de las maneras que se puede hacer más sensible el mercado es a través de la información. Es decir, el individuo toma decisiones, pero obviamente toma decisiones en función de lo que percibe y de la información que tiene. Si tiene una buena información, pues obviamente mientras más buena sea la información, va a tomar decisiones más razonables, ¿sí? Que sin embargo, al final, propiamente lo conductual conlleva a tomar las decisiones en el último momento, más que propiamente las decisiones razonables. Tanto es así que últimamente ha habido premios Nobel de Economía que la línea conductual está siendo vista como algo, digamos, meramente a tomar en cuenta para las tomas de decisiones sobre los bienes. Entonces, a través de estas preferencias públicas, que son elementos y mecanismos para intervenir en el mercado, se establece esta parte relativa a lo que es la valoración ambiental. Adelante, por favor. Bien. Entonces, a grandes rasgos, este es el eje, es decir, cada uno de estas tres visiones para poder abordar cómo valoramos la calidad ambiental, ¿sí?, sobre estas tres dinámicas. Existen propiamente métodos, ¿sí?, en donde que en cada digamos, eje o en cada dimensión se va abordando esta situación correspondiente, obviamente, hacia un objetivo. Propiamente la primera columna, el objetivo es meramente el tema a través del sistema de mercado. El segundo, el del centro, es propiamente tratar de ser un mecanismo regulador, y el tercero propiamente para cuidar, digamos, el bien ambiental, el bien natural, no solamente en el presente, sino como señala, digamos, la definición de sustentabilidad para las futuras generaciones, ¿verdad? Bien, entonces, cuando estamos entrando a la parte meramente de lo conceptual, tenemos dos líneas. Por un lado tenemos propiamente, pues, el valor de uso, y por otro lado tenemos el valor de cambio, ¿sí?, que es algo que se ha discutido, digamos, los propios economistas lo han discutido, y nosotros como evaluadores pues lo aplicamos, ¿verdad?, a partir obviamente de los avalúos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una zona que propiamente puede tener pues mucha actividad, puede tener una gran cantidad de población inmersa en este espacio, pero al final del día, pues obviamente no tiene un valor de cambio. Valor de cambio que obviamente fuera expresado en unidades monetarias. Sin embargo, al final, pues obviamente todo se puede monetarizar. Tiene ciertos valores que se han denominado como los precios sombra, es decir, el hecho de tener una gran cantidad de población en estos ámbitos, en estas zonas,
pues te genera, digamos, consumidores, si lo vemos desde el punto de vista de la economía. Y estos consumidores, al final del día, pues obviamente van a tratar de adquirir bienes, y esos bienes, pues al final de cuentas, crea un mercado, ¿verdad? Adicionalmente, podemos observar cómo los bienes que se encuentran alrededor de este espacio, que pareciera que es un espacio que no tiene valor, obviamente vemos las densidades que son más elevadas. En esos aspectos, al final los precios sombra reflejan el efecto propiamente del uso de ese espacio, que aparentemente no tiene valor, pero que genera una externalidad, que en este caso es positiva. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo pasa, digamos, en la parte de las áreas centrales, en donde el mercado juega un papel revelador de estas circunstancias propiamente del uso. Adelante, por favor. Bien. Algunos de los aspectos que nos lleva para tratar de entender, ¿sí?, la calidad ambiental es tratando de irnos creando estas cuestiones, ¿sí? Hasta qué punto, pues obviamente un parque tiene un valor económico como tal, ¿sí? Definitivamente este tipo de valores como tal, como veíamos en el ejemplo pasado, no se visualiza o no se garantiza de una manera directa, sino que es de manera indirecta en cómo se monetariza, ¿sí? Es decir, a partir de los residentes que están dispuestos a vivir, digamos, en este barrio, en esta colonia, en este fraccionamiento, por las características y por las bondades que te pueda generar el espacio público, ¿sí? Entonces, aquí desde el punto de vista del valor de uso y del valor de cambio, vamos creando dos escenarios. Por un lado tenemos el bien privado y por otro tenemos el bien público. Y va a haber ciertos espacios que obviamente van a quedar hacia lo que vienen siendo los espacios comunes o los bienes comunes. Adelante, por favor. De la misma manera, ¿sí?, hasta qué punto se puede valorar el tema de la congestión. Si ustedes observan en varios panorámicos del área metropolitana, ya prácticamente lo están tomando como un atributo el tema de la congestión. Obviamente un atributo negativo que provoca, ¿sí?, que en algunos proyectos inmobiliarios traten de adquirir ese tipo de vivienda, ese tipo de comercio o de oficinas propiamente por el tema del tiempo y por el tema de desplazamiento, ¿sí? Sobre todo en zonas que están muy consolidadas, ya prácticamente se vuelve como un atributo meramente teórico. Igualmente, algo que se ha venido estudiando, pues es el tema del ruido. Hasta qué punto el ruido genera, pues obviamente, un efecto negativo, ya no solamente en lo económico, ¿sí?, sino en la salud. Es decir, el ruido como tal, pues al final del día presenta, y aquí lo podemos ver en esta gráfica, en donde hay diferentes niveles de ruido, y a partir de esos niveles de ruidos, el tipo de malestares que va provocando hasta llegar meramente a ruidos tan excesivos que te genera, pues, obviamente, reacciones negativas al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, hay ciudades como el caso, digamos, de Barcelona, Madrid, en donde se han hecho estudios y que propiamente el valor de las propiedades está en función propiamente del ruido. Es decir, en ambas ciudades ya han hecho mapas sónicos, es decir, mapas en donde está registrado los niveles de ruido, y en donde a partir de esta situación hay una correlación muy fuerte con el tema propiamente del valor del suelo. Definitivamente con el valor de las viviendas, de las propiedades, porque obviamente donde hay más ruido, pues también hay más comercio, hay más elementos, digamos, a tener una mayor demanda, pero desde el punto de vista de la vivienda sí se ve este efecto reverso, ¿sí? Y sobre todo es algo a considerar ahorita con el tema de la proliferación de torres, pues qué cantidad de ruido pueda provocar en donde al final del día se trata de tener las 24 horas de actividad, pero hay un momento que también se quiere tener, digamos, una ausencia de ruido, ¿verdad? Tenemos el tema, pues obviamente, que nos ha venido aquejando, no solamente en Monterrey, sino en muchas ciudades en el mundo, que es el tema de la contaminación ambiental, ¿verdad? Un tema que cada día, pues obviamente tiende a crecer, ¿sí? Días pasados tuvimos buenos días de baja contaminación, y
pero ahorita ya hay anuncios que obviamente va a volver a situarse como un tema a ir aumentando lo que dicen los indicadores de contaminación. Entonces, ¿hasta qué punto la calidad ambiental desde la contaminación puede provocar estos escenarios con relación a la vivienda? Adelante. Bien, entonces esto al final, este tipo de técnicas, este tipo de métodos nos pueden ayudar y nos pueden servir para hacer cuantificaciones, es decir, otras disciplinas como la psicología ambiental, como la ecología urbana, ¿sí?, entre otras, han creado todo un bagaje teórico y todo un bagaje metodológico para poderlo cuantificar y para poderlo reconocer. Y a través de lo que viene siendo la economía ambiental como tal, va creando una disposición a pagar, a través de una disposición a pagar y a través de una disposición a ser compensado, va creando estos escenarios con relación a este tipo de bienes, ¿sí? Entonces, esto nos permite al final pues ser más razonables con relación al tipo de efectos que se están creando en el medio ambiente urbano y ante ciertos proyectos tratar de ser más razonables, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues influir propiamente en la política que se vaya a determinar, para que en un momento dado, si se crean ciertos beneficios negativos, existan algunos elementos de compensación, es decir, aspectos que traten de apoyar, traten de compensar la disminución del bienestar que se está haciendo, ¿verdad? Y en definitiva, pues obviamente el tema de una cuantificación hacia las indemnizaciones, sobre todo cuando ya se está en un punto, se requiere tener un cambio radical. Entonces, de manera gráfica, al final, lo que se evalúa aquí y después se monetariza es el tema que tiene que ver con los cambios de bienestar, ¿sí? Es decir, tenemos un estado de bienestar que puede mejorar o puede ser perjudicado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos proyectos en donde a partir de una serie de intervenciones de tipo pública, ¿sí?, pero también junto con los residentes, empiezan a mejorar sus entornos desde el punto de vista para la caminabilidad, desde el punto de vista para el paisaje, y todo ello pues invita a una sensación pues más agradable, y también obviamente al final eso se internaliza en el valor de las propiedades, ¿sí? Lo que pasa aquí es básicamente que en función de esta situación podemos tener este escenario que tiene que ver con finalmente el nivel de utilidad con el que crea, ¿sí? Hasta qué punto se está beneficiando o hasta qué punto se está perjudicando. Adelante. Entonces, hay ciertas características que tiene lo que es un bien público, ¿sí? Porque un componente importante del tema de las propiedades inmobiliarias es valorar también lo que vienen siendo las características de lo público, es decir, no solamente en el tema inmobiliario vale la propiedad por sus características endógenas, sino también las características exógenas son un factor muy importante y que complementan al final el valor total. Es decir, las características que tiene la vialidad, el paisaje que tiene, los niveles socioeconómicos, es decir, todos esos elementos van dando un aspecto sumamente significativo para encontrarse pues, en una diferencia en el mercado. Entonces, tiene principalmente estas dos características, que es un bien no rival, es decir, no reduce la cantidad disponible para otro. Sin embargo, también tiene un bien que no es excluyente, es decir, al momento que estamos en el espacio público no podemos quitar a una persona del sitio que se encuentra. Y este tipo de características, ¿sí?, lo vamos a observar en las siguientes diapositivas, ¿sí? Adelante, por favor. Por ejemplo, ¿hasta qué punto esta plaza, que en principio es pública, es un bien público o es un bien privado? Es decir, las personas al momento que se posicionan de este espacio lo privatizan, ¿sí?, y deja de ser propiamente público.
Porque estas personas, como decía, no tiene que ver con no se crea rivalidad, es decir, no podemos llegar y quitarles, ¿sí? Dado que son tanto propietarios de ese espacio público como cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, igualmente la que sigue, ¿hasta qué punto, por ejemplo, este niño en un parque de juegos ahí en Río de Janeiro está enojado porque nunca lo han dejado subirse al tobogán y los otros niños están sube y sube al tobogán, y a partir de qué punto pues la no rivalidad de este juego va provocando esta situación? Adelante. Igualmente cuando vamos a pescar, es decir, lo que tenemos en el mercado, ¿sí? O en el supermercado, que son todo lo que tiene que ver con los productos marinos, pues realmente lo tenemos porque nos lo han traído. Lo mismo pasa con el tema del agua. Nosotros podemos ir por el agua, ¿sí? Al pie de la montaña, pero ¿cuánto nos cuesta ir por el agua al pie de la montaña? ¿O cuánto nos cuesta ir a pescar, digamos, los productos marinos? Sin embargo, son al final de cuentas, son bienes comunes y al mismo tiempo bienes de libre acceso, ¿sí? Entonces, bienes comunes y bienes de libre acceso, lo que hacen, pues obviamente, es crear una serie de facilidades para que lo podamos tener aún con un mayor nivel de accesibilidad. Igualmente tenemos una vegetación en la vía pública, pues hasta qué punto yo puedo apropiarme de esos frutos, ¿verdad?, que se encuentran en la vía pública, ¿sí? Adelante. Bien, en definitiva, esta situación nos conlleva a tener un entendimiento que el tema de los bienes privados y los bienes públicos es una lógica difusa. Es decir, ningún bien es al 100% privado, ni ningún bien es al 100% público, sino que es una compensación. Es decir, habrá algunos bienes que tengan una gran parte de bien privado y poca parte de bien público, pero habrá otros que tengan una parte muy fuerte de lo público y otra parte muy débil de lo que viene siendo privado. Y esta parte de la complementariedad que se va dando entre lo público y lo privado, al final es lo que se monetariza, ¿sí? A pesar de que normalmente tratamos de distinguir lo que pareciera que es privado, ¿sí?, pero sin lo público no tendría valor. Simplemente por ley cualquier terreno, pues obviamente tiene que tener un derecho de vía. No puede estar totalmente, digamos, privatizado, ¿verdad? Adelante. Bueno, entonces, ante este escenario, ¿sí?, ¿cómo se construye realmente la ciudad? ¿Sí?, desde el punto de vista social. Por ahí algunos han jugado pues algunas app o han jugado al turista, al monopolio, en donde pues prácticamente la ciudad se vuelve pues un juego en donde ante las circunstancias de las reglas que se establecen vamos perdiendo o vamos ganando, ¿sí? Y aquí obviamente el más inteligente, el más astuto, que sabe cómo funcionan las reglas, al final maximiza sus beneficios, ¿sí? Entonces, la ciudad definitivamente al final pues se resuelve en una mesa, ¿verdad? En ocasiones con información por debajo de la mesa, ¿sí? Pues con una serie de situaciones que pueden darse, pero también se define de una manera en colectividad, ¿verdad? Adelante. Igualmente, pues esta es una situación que nos provoca, ¿sí?, y que nos da para entender, obviamente, por ellos que jugaron turistas, nos va a entender que al final el que compra más, pues es al final el que gana, ¿verdad?, el que empieza comprando. Entonces, esta parte, digamos, de irte quedando con capital, pues al final no resulta como entonces, estas reglas que se van estableciendo propiamente en el hacer ciudad, que al final de cuentas esas reglas están dadas desde el punto de vista de los intereses que se van provocando para el crecimiento de la ciudad, desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista del interés privado, interés público y otros intereses, van provocando precisamente estas reglas del juego, escritas y no escritas, ¿verdad? Adelante. Bien, y pues obviamente al final, desde el punto de vista social, faltaría esta parte que tiene que ver con la justicia social. Es decir, hasta qué punto, ¿sí?, los que entramos a jugar en la ciudad, pues obviamente no entramos con el mismo nivel de competitividad. Es decir, por ejemplo, cuando se está jugando el monopolio, obviamente se introduce el monopolio todos con la misma cantidad,
¿sí? Pero en la ciudad no es así. Es decir, uno de los aspectos que argumentos siempre usan en la ciudad es el factor del nivel de ingresos. Entonces, como tal, el factor del nivel de ingresos, por ahí un geógrafo inglés, David Harvey, señala que es un aspecto que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gubernamental, ha faltado, digamos, crear ciertas políticas que permitan, ¿sí?, no fomentar la especulación, que permitan no fomentar la segregación, precisamente para entrar a esta cuestión del tema de la justicia social, ¿sí? Entonces, él trata de crear una analogía de la ciudad como si fuera un teatro, y en este teatro, pues prácticamente en primera instancia acuden los que les gusta el teatro, ¿sí?, a otras personas que les gusta el cine y tienen el nivel de ingresos y tienen la capacidad, digamos, para entender, pero no les llama la atención el teatro, ¿sí? Entonces, en primera instancia, sería como cuando nosotros decidimos el habitar una determinada ciudad. Es decir, hay ciertos intereses que en primera instancia te conllevan, ¿sí?, a ese espectáculo. Y desde el punto de vista geográfico, trata de visualizarlo a partir de dos variables. Si ustedes pueden verla, una que viene siendo centro-periferia, ustedes observan cómo del centro hacia la periferia van disminuyendo los precios que se encuentran en la parte superior, es decir, las categorías para poder visualizar el espectáculo, y otra que tiene que ver en función del centro hacia las orillas. Es decir, el espectáculo se da, digamos, de manera frontal, y las personas que se van a encontrar en las orillas, pues el espectáculo lo van a visualizar con un cierto ángulo, que probablemente ciertos movimientos, ciertos aspectos que se van a derivar del show no van a ser visualizados como deberían de ser. Entonces, la ciudad, pues al final de cuentas, es una analogía desde el punto de vista geográfico y social, tratar de entenderlo de esta manera. Y a partir, ahorita por ejemplo, veíamos el tema propiamente de la dimensión de la accesibilidad y un poco el tema de la jerarquía social a partir de ese planteamiento que hace David Harvey. Y en definitiva, los estudios que han tratado de explicar cómo se dan los valores inmobiliarios a nivel de ciudad, al final se sintetizan en estas tres dimensiones, ¿sí? El tema de la accesibilidad, el tema de la jerarquía social y el tema de las cualidades o de las externalidades urbano-ambientales que se provocan en el territorio. Desde el siglo XIX, por ahí los antecedentes que se tienen en la literatura de economía urbana, propiamente hablan de un terrateniente alemán, von Thunen, en donde explicaba los primeros efectos de la diferencia de los valores a partir, ¿sí?, de lo que viene siendo el tipo de cultivo. Un siglo después, los tipos de cultivo se convierten o se sustituyen más bien por usos de suelo, ¿sí? Entonces, básicamente, a partir del potencial que se puede provocar con el uso del suelo urbano, es como se puede definir esta parte que tiene que ver con la accesibilidad. Pero en primera instancia, hoy por hoy, ¿sí?, y así lo establece la primera ley de la geografía de Tobler, lo que esté próximo de un punto a otro o tenga una continuidad más cercana, pues al final va a tener ciertas relaciones que los va a volver casi idénticos, es decir, va a crear cierto efecto vecindad, y a partir de ello la accesibilidad cobra un papel o un rol muy significativo en el valor inmobiliario, ¿sí? Tradicionalmente esto se vio sobre todo y se explicó sobre todo para las ciudades monocéntricas. Sin embargo, a partir de que las ciudades empezaron a crear propiamente ciertos subcentros, subcentro de negocios, subcentro de clase media, subcentro de clase baja, subcentro, digamos, aeroportuario, subcentro logístico, a partir de este tipo de subcentros empezó a cambiar esta dinámica con relación a la accesibilidad. Es decir, en términos de metrópoli o megalópoli, continúa la accesibilidad siendo significativa, pero va perdiendo un significado explicativo. Es decir, se van introduciendo otras variables que explican este fenómeno. Bien, entonces, básicamente, la hipótesis que da pauta para entender esta línea de estudios y esta línea de investigación es tratar de entender hasta qué punto, ¿sí?, la calidad ambiental puede ser medida a través de la localización de la vivienda, ¿sí?
qué aspectos y por qué componentes pueden jugar un rol que defina, ¿sí?, ese nivel explicativo. Entonces por ahí tenemos esta parte que tiene que ver con la hipótesis. Adelante. Y vamos a ver este ejercicio que se ha hecho para el centro metropolitano. Adelante, por favor. Bien, como ustedes saben, hoy por hoy pues el área metropolitana, ¿sí?, tiene ciertos límites de crecimiento, ¿sí?, y principalmente los límites de crecimiento se dan por sus componentes orográficos. Y estos componentes orográficos, es decir, todas las montañas que se encuentran al interior del área metropolitana, han provocado que exista cierto nivel de fragmentación propiamente de la ciudad, también que exista cierta sectorización de la ciudad y obviamente algunos costos muy fuertes para poder comunicar el área metropolitana para cada uno de los municipios. Hoy por hoy podemos observar cómo el área metropolitana realmente lo que hace que se comunique, que tenga conectividad, es a partir de sus grandes ejes, ¿sí? Pero el tema, digamos, de círculos concéntricos, que es como normalmente crece una ciudad que es totalmente plana, que no tiene estos elementos orográficos, favorece más esa comunicación, ¿sí? Entonces, y esto al final de cuentas también provoca que exista una mayor segregación en el espacio y una mayor distanciamiento entre los valores inmobiliarios. Entonces, en el gráfico que está en la parte inferior podemos observar cómo la orografía va teniendo estas circunstancias. Si a ello le agregamos el aspecto de la altimetría, es decir, cómo las curvas de nivel van bajando de poniente a oriente, y se abre todo lo que viene siendo la parte hacia Escobedo, Apodaca, Juárez, cómo se abre totalmente a una planicie que puede, digamos, darse de una manera pues más fácil el crecimiento, y también por otra parte la contraparte, que sería que todo el agua que propiamente cae en la parte del otro lado de la Sierra Madre y que viene de la parte poniente, pues va escurriendo hacia lo que viene siendo el área oriente hasta llegar al Golfo de México, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones también lo vuelve espacios vulnerables y al final espacios que obviamente tienen que confrontar este tipo de situaciones. Adelante. Bien, al suscribirnos en el centro metropolitano, ¿sí?, este ámbito geográfico que propiamente está definido en el Plan 2030 como el espacio que tiende a consolidarse de una manera desde el punto de vista urbana, es decir, a donde se están liberando las densidades para que pueda provocarse pues torres, ¿sí? Propiamente observamos cómo existen grandes polígonos, que algunos polígonos que vemos aquí, en el caso de Perisco ya se ocupó con el proyecto de Céntrica, ¿verdad?, como proyecto de vivienda unifamiliar. Probablemente no tuvo las expectativas desde el punto de vista de la absorción de las viviendas, pero desde el punto de vista de las torres de apartamentos aparentemente está teniendo éxito con la absorción, ¿sí? Entonces todos estos polígonos que se encuentran industriales pues son un gran potencial para el desarrollo urbano inmobiliario, para poderlos hacer cambios y sustituciones de uso y de dinámica inmobiliaria. Entonces, como podemos ver, es una zona que propiamente hacia el norte, que es así como se manejó principalmente a principios del siglo XX, está todo el tema del industrial, ¿sí? Hacia la parte sur está todo el tema de comercio, servicios, y luego hay una parte, digamos, una franja que obedece pues, a la clase media, clase baja en su momento, pero hoy ya se ocupado por clase media, en donde, y media alta, si nos vamos a la parte, digamos, poniente, en donde propiamente van teniendo ciertos cambios de usos de suelo, ¿sí?, hacia lo que vienen siendo talleres más sofisticados, oficinas, entre otros giros o tipos de usos de suelo que están propiamente permitidos por el plan. Adelante. Entonces, esto nos va dando pautas para entender cómo se fragmenta el espacio con estos grandes polígonos. Observen cómo
propiamente el tejido urbano no tiene una continuidad a partir de estos grandes polígonos, y al mismo tiempo no tiene una permeabilidad desde el punto de vista social, es decir, hay que bordear por las avenidas que se encuentran en rojo, ¿sí? para poder tratar de llegar de oriente a poniente o poniente a oriente. Adelante. Desde el punto de vista social existe una polarización, ¿sí? Es decir, la parte oriente-poniente, la parte norte-sur. Observamos aquí cómo se encuentra el tema del empleo. Por ejemplo, el primer mapa que vemos en la parte superior, que es la población económicamente activa, ¿sí? De las actividades propiamente secundarias. Observamos cómo se canaliza en la parte norte-oriente, ¿sí? Y sin embargo, en la parte acá de este gráfico, de la parte superior de su derecha, tenemos la población económicamente activa en actividades terciarias, entonces prácticamente lo que se dedica en el área de oficina, ¿verdad? Entonces esto pues realmente vemos un efecto propiamente de polarización que después se complementa con el tipo de población con cierto nivel de instrucción y con cierto nivel de preparación, ¿verdad? Es decir, hay una complementariedad de lo que tiene que ver el nivel de instrucción superior con lo que viene siendo las actividades terciarias, y también lo que tiene que ver con las actividades secundarias y las actividades propiamente obreras, ¿verdad? Entonces, este mecanismo propiamente de la distinción o de la parte que va dando esta geografía social, pues en definitivamente la infraestructura del ferrocarril tuvo un componente muy importante. Es decir, el ferrocarril como tal, como infraestructura, desde el punto de vista urbano, pues en su momento definió las clases sociales bajas y medias, ¿sí? Entonces es por ello que vemos hacia el sur, vemos todo lo que tiene que ver con la clase social predominantemente alta, y hacia el norte vemos predominantemente la clase baja. Sin embargo, esto ha venido cambiando, ¿sí? Eso vendría siendo en la configuración del modelo monocéntrico. Es decir, hoy por hoy los valores de situación, es decir, espacios que se privatizan, es decir, a través de lo que viene siendo los fraccionamientos cerrados, empiezan a dar ciertas amenidades y también empiezan a dar cierto nivel socioeconómico que tratan de complementar este tipo de situaciones. Definitivamente también las mejoras desde el punto de vista urbano han minimizado y homogeneizado estos efectos que en su momento provocaron el ferrocarril, es decir, todas las infraestructuras que se han hecho, los pasos a desnivel, los pasos soterrados, eso ha permitido poco a poco ir homogeneizando el área metropolitana y que no existan estas diferencias sociales tan marcadas. Hoy podemos encontrar la oferta inmobiliaria, y lo vamos a hacer más adelante, de una manera más diversificada para varios estratos económicos en diferentes puntos del área metropolitana. Pero en este ámbito que nos conlleva, ¿sí? Adelante, podemos tener la siguiente geografía. Este es un mapa de valores que por ahí cito, se obtuvo por ahí de Catastro, se hizo para Catastro Nuevo León, a través de la Asociación Mexicana de Evaluadores y el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, en su momento que se hicieron estos valores y se calibró con lo que vienen siendo los valores que manejaba AMPI en ese momento, y lo que se hizo es zonificar estos valores y podemos encontrar esta parte, el rojo significa que es los valores más altos, ¿sí? El azul son los valores más bajos. Entonces podemos ver la complementariedad que existe con el nivel socioeconómico que veíamos con los dos simplificadores en los gráficos anteriores o en los mapas anteriores. Veíamos por ahí el tema del nivel de instrucción o de formación y también el tipo de empleo. Entonces, a partir de esta situación vemos como del centro, es decir, la parte central sigue siendo, concretamente para este ámbito, sigue siendo un elemento neurálgico, ¿sí? Para determinar los valores, y en torno a lo que viene siendo macroplaza, pues obviamente están los gradientes de valor pues, más altos, ¿sí? Otro gradiente de valor que se genera es en la zona de obispado, ¿sí? Y ese azul que vemos como muy intenso, pues es la zona de la colonia de la Coyotera.
¿sí? Que ahí digamos, una baja, digamos, más allá de la media, ¿sí? Porque es lo que te hace este mapa es zonificar los valores, te saca un valor medio y sobre el valor medio te hace los valores rojos, ¿sí? Que están por encima de la media, y conforme se hace más rojo se hace más intenso, y conforme se hace más azul se hace más intenso, pero hacia la baja. Entonces nos permite ver pues, cómo se encuentra una geografía desde el punto de vista de la disposición a pagar, ¿sí? Y de la disposición a ser compensado para el tema de la localización espacial. Bien, esas son algunas variables que tienen niveles de correlación. Aquí, por ejemplo, este gráfico que tenemos en la parte inferior tiene que ver con nada más con la variable de la distancia, y simplemente tratando de hacer un modelo, una regresión con la pura variable de distancia nos explica casi el 35%, ¿sí? De los modelos que se hicieron entraron algunas de estas variables, pero el modelo no llegó a ser más allá del 60% de explicar los valores, lo cual resulta realmente pues, muy bajo para temas meramente de econometría, ¿verdad? Hay otras experiencias que se han tenido para el caso de la región metropolitana de Barcelona, para el de Barcelona, en donde sí se lograban modelos de manera econométrica más elevados, más explicativos, pero ahorita vamos a decir por qué no se logró hacer explicativo este modelo. Entonces, aquellas tres dimensiones que observábamos, que es el tema, digamos, de la accesibilidad, observamos que se encuentra, la correlación se mide en dos sentidos. Por un lado, el nivel de significación, es decir, positivo o negativo, y aquí nos muestra que conforme van aumentando la distancia, van disminuyendo los valores, ¿sí? Y es por eso que aparece como negativa y aparece significativa, o sea, como 0.59. Dentro de la dimensión socioeconómica, ¿sí? Aparece la población que tiene más de 5 salarios mínimos, ¿sí? La población que está ocupada en el sector terciario, es decir, que se encuentra en las oficinas, y si observamos, pues aparece como positivo, es decir, conforme va aumentando este tipo de población en esas zonas, en esos ámbitos, va aumentando en el nivel del valor de la tierra, del suelo, ¿sí? Ese solamente es valor de suelo, ¿sí? No es valor de construcción, solamente valor de suelo. Y luego está el tema del grado promedio de escolaridad, es decir, el nivel de instrucción juega un papel significativo para explicar esta situación. Tenemos la población derechohabiente al IMSS, que aquí ya juega un papel negativo, ¿sí? Y tenemos también la población ocupada en el sector secundario con un componente claramente negativo. Desde el punto de vista o de la dimensión urbano-ambiental, estas tres variables son las que son significativas, ¿sí? Está el tema de la densidad, es decir, conforme va aumentando la densidad, digamos, va disminuyendo los valores, y es algo que al final, esas dos variables, sobre todo los primeros trabajos en el siglo XX, son los que daban pauta para explicar la formación de los valores inmobiliarios. Por un lado el tema de la distancia y por otro lado el tema de la densidad urbana. Realmente se observaba cómo en el centro de las ciudades la densidad urbana era muy alta, y es por ello que se tenía pues, obviamente la concentración de población que venía a consumir, que tenía un mayor nivel de disposición a pagar por acceder a ese tipo de localizaciones, y esto pues al final es complementario al tema de la accesibilidad. No tan significativo como lo vemos en la parte superior, pero sí es un tema para continuar explorando. Cabe señalar que estos aspectos, tanto el tema de la densidad y el tema de la accesibilidad, conforme la ciudad va creciendo, va perdiendo peso explicativo, ¿sí? Mientras se va haciendo una ciudad con sectores múltiples o con subcentros, tanto la accesibilidad como lo que viene siendo la densidad va perdiendo. Y esto lo podemos ver en el centro metropolitano, como los valores más altos no se encuentran propiamente en este ámbito, sino se han desplazado hacia otros subcentros. En este caso es el subcentro financiero, ¿verdad? Y los mismos, hay ciertas zonas que están ahorita provocando que estén aumentando los valores, ¿sí? Por ejemplo, algunas zonas de Cumbres, algunas zonas de Náhuac, algunas zonas acá hacia Polacas, Paseo La Fe. Esas son zonas que se están proyectando para crear, digamos, o ya están, digamos, estos subcentros, y que están siendo competitivos
probablemente no en ciertos temas, ¿sí? Sobre todo para el tema público, para el tema, digamos, de cierto tipo de oficinas, pero sí están emergiendo otro tipo de usos, otro tipo, digamos, de necesidades que obviamente de manera inmediata se requieren en esas zonas, y esto con los objetivos de ir reduciendo la movilidad, de tratar, digamos, de que la población, por todo el efecto que se está ocasionando, no propiamente por el congestionamiento, sino propiamente por la pérdida de tiempo que se está dando, está provocando este tipo de inercias. Finalmente, el tema de la altitud geográfica juega un papel significativo, es decir, mientras más tiene una mayor altitud geográfica, tiende a ser, digamos, valorado positivamente. Y es por ello que vemos el efecto poniente-oriente, es decir, hacia el poniente va aumentando el nivel, digamos, del valor de la tierra, y también va aumentando la estructura social, y hacia el oriente va disminuyendo el valor de la tierra y el valor, digamos, propiamente de la tinería. Esto son generalidades, no son particularidades. O sea, es más, o sea, son en términos generales, es como se presenta desde el punto de vista estadístico. Es por ello que en los aspectos cuantitativos después hay que empezarlos a ver de una manera más puntual con otro tipo de métodos de tipo cualitativo para aumentar el nivel de precisión, porque aquí quedan, digamos, muchos, te dicen mucho pero a la vez no te dicen nada, ¿sí? Son como ejercicios desde el punto de vista de la investigación meramente, pues, exploratorios, y que te explican parcialidades, ¿sí? Y por último, el tema de los ocupantes de viviendas, que prácticamente lo que nos está definiendo ahí es el tema del hacinamiento. Bien, ahora nos salimos un poco del centro metropolitano, y eso es un ejercicio que ya se hizo y sobre el cual se está actualizando, y es propiamente el motivo del proyecto de investigación que en este momento se está desarrollando. Lo que vemos como color cian y prácticamente obedece a la vivienda que está en el segmento residencial plus. Lo que vemos en color verde, la vivienda que se encuentra en el segmento residencial; morado, la vivienda que se encuentra en el segmento medio; azul, intermedio; social, amarillo; y económico, rojo. Vemos aquí claramente un efecto que tiene que ver con el centro-periferia, ¿sí? Es decir, salvo lo que viene siendo aquí, observen cómo el centro, ¿sí? Existe solamente un fraccionamiento residencial, y en la segunda corona es donde se están ubicando los fraccionamientos residenciales, ¿sí? Y en carretera nacional son no solamente fraccionamientos residenciales, sino a un cierto nivel de distancia se están encontrando los fraccionamientos residenciales. Entonces, aquí prácticamente esto que veíamos del tema de las curvas de valor de centro-periferia, aquí está contradiciendo esta explicación, ¿sí? Realmente los valores más altos no están propiamente en el centro urbano, sino se están trasladando hacia la periferia. Obviamente se están trasladando a la periferia por el tema de lo que ha provocado propiamente el centro urbano, ¿sí? Una imagen deteriorada, un espacio público deteriorado, unas edificaciones ya deterioradas que no están en función de los usos y costumbres del actual de la población. Ya tiene un par de años, y esto se hizo, por ejemplo, Macroplaza en los 80s, fue un proyecto que se hizo realmente para cambiar lo que viene siendo en primera instancia la imagen de Monterrey, ¿sí? Es decir, de esa imagen que tenía como industrial, cambiar la imagen a una ciudad que entra en un proceso de servicios, de tercerización, y lo vino a complementar con el proyecto que se hace con Paseo Santa Lucía en el 2007, ¿sí? En donde ya no solamente era una ciudad de servicios, era una ciudad basada en el conocimiento, ¿okay? Por ahí con el proyecto del gobernador de la ciudad vamos a disparar. Entonces, este tipo de situaciones van permitiendo crear una dinámica diferente a cómo se vienen comportando las teorías que principalmente la literatura en donde nos basábamos para esto era literatura norteamericana y europea, y a partir de estos estudios estamos creando esta teoría que obedece a realidades propiamente, pues, mexicanas, ¿verdad? Es decir, tratar de encontrar cuáles son los elementos que explican los valores, las determinantes de valor a un nivel, digamos, local. Adelante, por favor.
Bien, entonces tenemos algunas conclusiones. ¿Sí? En primera instancia, este juega un papel importante para entender las determinantes desde el punto de vista de lo que viene siendo la parte de lo urbano. ¿Sí? Algo que no logra aumentar el nivel de explicación es la falta de bases de datos que se tienen, ¿verdad? Para poder correlacionar, para poder, digamos, hacer los análisis estadísticos de dimensiones que vayan más allá del urbano. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para el tema ambiental, pues tenemos muy pocas estaciones de monitoreo, no se logra tener una cobertura para hacer cómo se encuentra el nivel, la correlación del valor del suelo con la calidad ambiental, pero sí hay ciertos aspectos que se logran identificar. Por ejemplo, a nivel metropolitano, ¿sí? Se puede observar que mientras más próximo estés a Sierra Madre, los valores son más altos. Es decir, aquí, por ejemplo, en una ciudad costera, mientras más cerca estés de la playa, son los valores más altos. Pues para el caso, digamos, del área metropolitana, mientras más próximo estás a la Sierra Madre, juega un papel más significativo para tener unos gradientes de valor en términos generales. ¿Sí? Es decir, ya no es propiamente el centro de la ciudad, sino que es el aspecto propiamente de la calidad ambiental. En su momento, como se fueron dando las migraciones con el propio crecimiento de la ciudad, pues obviamente fueron buscando la altimetría. Es decir, por ejemplo, las primeras personas que al momento de asentarse fueron buscando lo que viene siendo la altimetría, que viene siendo hacia el poniente, y después obviamente se fueron a lo que viene siendo la parte de la zona del valle, y esto propiamente se fue, digamos, desarrollando de una manera más exhaustiva. Entonces, esto es algo que sí se requiere tener más información desde el punto de vista estadístico para hacer este tipo de estudios cuantitativos. Lo que evidencia los valores a nivel, digamos, de ciudad también es el tema de la segregación espacial, es decir, cómo vemos estos sectores que se van manejando con una estructura social muy radical, ¿sí? Y pues obviamente esto permite también a ciertas iniciativas poder trabajar con el tema de los modelos educativos. Adelante. Ya como conclusiones desde el punto de vista geográfico, podemos observar a nivel del centro metropolitano cómo el lugar central continúa siendo un elemento importante. Sin embargo, cuando cambiamos la escala, tiende a perder, digamos, importancia por lo que se ha venido generando en otros ámbitos de la ciudad. ¿Sí? Y esto propiamente ha sido por el tema de la calidad ambiental. Poco a poco la calidad ambiental se ha venido, digamos, demeritada o ha venido bajando, y esto ha conllevado a la población pues, ir buscando espacios con esta propia calidad ambiental. Lo podemos observar como se ha venido desarrollando el éxito de Carretera Nacional propiamente, ¿verdad? Y es un éxito que obviamente obedece, ¿sí?, a una zona que tiene cualidades escasas, que no tiene el resto, digamos, del área metropolitana, y lo vuelven con un aspecto meramente singular, ¿verdad? Hay otros aspectos meramente paisajísticos que se pueden ver, es decir, la parte orográfica presenta aspectos paisajísticos muy importantes y relevantes para todo el área metropolitana, pero el corredor económico Junco adiciona otros elementos. Pues sin lugar a dudas, al final no se valora al 100% como se esperaba el tema de la valoración ambiental. Se esperaría que fueran efectos más contundentes. Sin embargo, con el tema de las escalas de aglomeración, es decir, otros usos de suelo, permite que se consolide, ¿sí?, el tema. Sin embargo, poco a poco pareciera que es un tema que va cobrando importancia, el tema de la disposición a pagar y también de la disposición a ser compensado. Desde el punto de vista de la variación del bienestar, pues vemos que los consumidores al final, ¿sí?, tratan de complementar que sí exista en el ámbito donde están eligiendo vivir una cierta calidad ambiental, pero que también se dé el tema de la accesibilidad. Es decir, esta parte de la territorialidad, de tener calidad ambiental y accesibilidad, presenta un componente pues, muy importante. Es por ello que en algunas ciudades, aquí eso no se ha hecho, pero en algunas ciudades, en otros países, en lugares donde propiamente existe una calidad ambiental muy fuerte, han realizado vialidades de cuota que te permite aumentar lo que viene siendo la velocidad, ¿sí? Por tanto,
te permite disminuir lo que viene siendo el tiempo de traslado, que es algo que prácticamente en el siglo XX se vino a sustituir, la distancia por el tiempo, ¿sí? Con el tema de la infraestructura, con el tema del automóvil, vino a aumentar lo que viene siendo la distancia geográfica, es decir, el crecimiento de las ciudades. El automóvil lo provocó, ¿sí?, hacia la periferia, como en su momento el hecho de que se incorporó ascensor a las edificaciones provocó el crecimiento vertical. Entonces prácticamente ese tipo de tecnología, ¿sí?, y además con infraestructura, provocó, digamos, estos crecimientos que al final de cuentas pues crean unas imágenes a las ciudades, ¿verdad? Y pues al final hay que tener en cuenta, ¿sí?, que esta parte de la ciudad, un papel muy significativo, que fue un papel muy importante para crear esta distribución de los valores inmobiliarios, es el nivel de ingresos, ¿sí? Y obviamente el nivel de ingresos dado desde el punto de vista de la estructura del empleo. Si una ciudad tiene una estructura muy sólida en el empleo, pues obviamente se va a ver visualizado en el tema de la configuración de los valores inmobiliarios, ¿sí? Cuando las ciudades van perdiendo este aspecto del empleo, pues obviamente van empezándose a dar una disminución de los valores inmobiliarios, porque obviamente la gente empieza a migrar hacia otras ciudades. Esto se ha visto de manera importante en ciertos periodos de crisis económicas, crisis de violencia. Por ejemplo, el tema de violencia se vio muy claro en la frontera, ¿sí?, como ciertos niveles socioeconómicos migraron a lo que viene siendo la frontera de Estados Unidos, y esto pues prácticamente se vio reflejado en los valores de las propiedades en las ciudades fronterizas por la parte de México, ¿sí? En el tema, digamos, aquí mismo se dio también un momento sobre el 2010, Carretera Nacional empezó a bajar valores inmobiliarios, ¿sí?, y por el tema propiamente de la violencia, y en ocasiones en ciclos económicos también se va provocando esta situación. Definitivamente el segmento de mercado más sensible es el comercial y el de oficinas. La vivienda, digamos, es más estable a este tipo de dinámicas. Adelante. Bueno, ahora, ¿por qué seguir estudiando la formación de los valores? Es la última diapositiva. En primera instancia, y más aún en ciudades con la dinámica que tienen como Monterrey, prácticamente este tipo de estudios quedan pues un tanto obsoletos en pocos meses, ¿verdad? Porque la dinámica ahorita con el tema de cómo va emergiendo proyectos de torres, proyectos de infraestructura vial, de pasos a desnivel, de cambios, digamos, de habilidades, va provocando que se vaya dando toda esta inercia, todos estos cambios estructurales de la ciudad, y al final de cuentas el mercado pues es sensible a estas situaciones, va cómo se va aumentando. También es importante estar visualizando cómo se va dando el juicio de valor de las personas que viven a nivel local, ¿sí? Se ha venido de manera paulatina, se ha venido institucionalizando la creación o la generación de bases de datos para tener más información, y esto provoque el hacer este tipo de estudios. Un área que lo he utilizado mucho es el geomarketing para el establecimiento de análisis de mercado, establecimiento de empresas, ¿sí? Para el tema, nosotros como evaluadores, pues definitivamente emular o simular el mercado, es decir, cómo se está dando el mercado en diversas zonas, y esto se ha hecho, por ejemplo, cuando se trabaja con estas peticiones que hacen los gobiernos municipales para los valores de catastro, prácticamente estamos haciendo este tipo de ejercicios. Lo que pasa es que aquí ya se lleva, digamos, a un tema de crear mapas y tratar de encontrar qué variables son las que explican esos valores que se están determinando, ¿sí?, digamos, a nivel de calle y a nivel de colonia, ¿sí? Un tema que también pues, es significativo para el tema de la distribución de plusvalías, es decir, todo el tema de la captura de plusvalías, pues fue un papel importante tener esta información, y también empezar a ver variables que no solamente, por el tema ambiental, variables que no solamente se visualicen al día de hoy, sino variables o aspectos o efectos que se vean a través del tiempo, para poder de una manera pues ver posibles escenarios, ¿verdad? Pues por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto la haré posible.
Adelante, arquitecto. Agradeciendo al doctor Fitch por su presencia, pero quería nada más preguntarle, ahora con los pasos elevados que están proyectando sobre las avenidas, ¿no irán a afectar los valores inmobiliarios o las densidades de población en donde vayan a aterrizar esos pasos elevados? Sí, definitivamente una infraestructura como un paso a desnivel crea cambios sustanciales, ¿verdad? Porque está modificando la velocidad de los vehículos, ¿verdad? Y esto al final, un proyecto de este tipo se hace para tratar de disminuir los tiempos del origen y del destino, ¿sí? Entonces, definitivamente, dependiendo el proyecto arquitectónico, ¿sí? O el proyecto de ingeniería estética de la ingeniería vial, puede provocar en el corto, digamos, en el escenario corto puede provocar un efecto negativo. Todo depende del tamaño del predio. Es por ello que en ocasiones este tipo de proyectos se hacen en zonas donde los lotes son muy amplios, para que permita, digamos, un poco tener un juego con crear, posiblemente tener tiempo de salirte de la vialidad y poder entrar a ese predio, ya sea por una actividad, digamos, comercial o de servicios o residencial, ¿verdad? Pero definitivamente lo que está haciendo es provocar, digamos, minimizar tiempos, ¿sí? Hacia la periferia y hacia el centro, ¿verdad? Porque la mayoría son centro-periferia, son muy pocos los que se hacen, digamos, como cinturón, ¿verdad? Porque es el crecimiento que ha tenido Monterrey más a partir de grandes ejes que propiamente concéntricos. Gracias por sus palabras. Adelante. Gracias, doctor. Con respecto a la lámina de los colores y de los valores por colores que están en la ciudad de Monterrey, comentaste que el color rojo era el valor más alto, corresponde al centro de la ciudad y al sector obispado. ¿Qué factores son los que influyen para que esos sectores sean los valores más elevados? En el caso del centro, ¿sí? El primer factor es el aspecto fundacional, la consolidación como tal, ¿sí? Es el aspecto histórico, es el aspecto cultural, el aspecto de la identidad que representa la propia fundación de la ciudad, ¿verdad? Y que definitivamente se ha venido tratando de conservar con ciertas obras, ¿verdad? Como el caso de Macroplaza, las conexiones que se están haciendo, y esto se puede observar en este momento ya con el tipo de proyectos que se están haciendo, todas las torres que se están haciendo en torno al centro, ¿verdad? Y que prácticamente pues, se puso la primera piedra con Macroplaza, ¿verdad? En los 80. Definitivamente la ciudad va lenta. Lo que sí, hay ciertos periodos en donde la ciudad en un lapso de 10 o 15 años presenta cambio de escenario de una manera muy radical, y lo podemos observar, por ejemplo, cómo la ciudad cambió en dos periodos sexenales. Por ejemplo, en el caso del periodo a partir de Vicente Fox, cómo la ciudad empezó, digamos, a crecer hacia la periferia, ¿sí? Por el tema del fomento de vivienda. Pero ahorita, a partir del sexenio pasado, a partir del sexenio y cómo se está fomentando el crecimiento de la ciudad de manera vertical. Y no solamente es aquí en Monterrey, hasta en las ciudades medias o ciudades pequeñas se está dando el tema de las torres en las zonas, digamos, centrales, ¿verdad? Probablemente no con las alturas que tenemos aquí, pero sí están dándose con alturas que normalmente no se manejaban, ¿verdad? Entonces va creando esos escenarios. Y esto obedece, pues obviamente, a las estructuras socioeconómicas, al tema del empleo, al tema, digamos, de que las ciudades crecieron en la periferia y realmente al final te sale más caro lo que pagas, digamos, de movilidad que lo que pagas por hipoteca, ¿sí? Entonces, este tipo de circunstancias, pues tratan, digamos, de hacer ese tipo de cambios. El otro aspecto tiene que ver con primero el aspecto fundacional. Hay que entender que la ciudad mexicana, la fundación de la ciudad mexicana, la clase alta originalmente vivía en torno a la plaza,
¿sí? Así es como se daba la estructura social. La estructura social, a partir de las ordenanzas de Felipe II, eran centro-periferia. Es decir, la clase alta, el entorno de la plaza, y lo podemos observar por el tipo de arquitectura. Si nosotros hacemos una caminata del centro hacia la periferia, vamos a ir observando cómo la arquitectura va cambiando, ¿sí? Es decir, las que están en torno a lo que viene siendo la plaza principal tienen una mayor ornamentación, tiene cierto tipo de características en las ventanas, ciertos acabados en los pisos, lo que las conservan, cierto dimensionamiento de lo que viene siendo el lote, ¿sí? Y conforme vamos caminando hacia la periferia, va disminuyendo esos componentes arquitectónicos que obviamente representan también el estrato socioeconómico, ¿sí? Pero después hay un cambio, ¿sí? En donde precisamente estos problemas de congestionamiento, de contaminación, realmente pues, no son nuevos, se han tenido durante el propio, digamos, evolución de los asentamientos, y en su momento precisamente la población, prácticamente la ciudad se va dando conforme se va moviendo la clase alta. A donde se va moviendo la clase alta en la ciudad como tal, no solamente se mueve como tal la población, sino también se mueven los capitales, ¿sí? Es decir, todo el tema, digamos, de la población que se mueve en su entorno inmediato, se va moviendo todo lo que tiene que ver con el consumo, y el consumo va creando diferentes geografías. Entonces, en su momento, pues la clase alta se movió, para el caso de Monterrey, hacia lo que es la colonia María Luisa, Chepevera, Obispado, y es por eso que se estableció hacia esta zona, ¿sí? Esta zona, por las características de los inmuebles, la dimensión desde lo que es el terreno, las edificaciones, y por la riqueza arquitectónica, son muy factibles para utilizarse para lo que hoy se está dando, para escuelas, notarías, hospitales, y esto ha provocado que obviamente se convierta en un subcentro educativo y para el área de la salud. Entonces se mantiene de esta manera, además que tiene una proximidad, o sea, tiene una accesibilidad con la zona de San Pedro, con la zona, digamos, poniente, o sea, con la zona obviamente de Cumbres, y esto tiene ciertos aspectos que obviamente permiten que se sostenga ese valor, y por eso aparece como subcentro, ¿verdad? Y prácticamente pues es la franja en torno, crea dos nodos que prácticamente hace la configuración lineal, que es el crecimiento que se fue dando en los primeros siglos para el caso de Monterrey, crecimiento meramente lineal. Posteriormente se crea ese crecimiento de ensanche hacia el norte por el tema de la barrera que tenía el río Santa Catarina, así que es más fácil crecer hacia el norte porque no existen barreras naturales, ¿verdad? Y es por eso que se va a dar un crecimiento hacia allá. Gracias. Pregunta, hablabas del centro financiero de Monterrey, bueno, sí, donde es el municipio de Monterrey sería San Pedro, ¿no? El municipio donde es más cara la tierra, ¿no? Ahí tú cómo lo verías. Pues es una dinámica pues, natural al final, ¿verdad? Es un desplazamiento en donde, y esto pues es la ciudad al final pues es como si fuera pues, una persona, ¿verdad? Que va teniendo ciertos procesos de crecimiento sumamente naturales. O sea, el proceso de crecimiento que está teniendo Monterrey, ya muchas ciudades lo pasaron, todos los problemas que se están dando. Es por eso que en ocasiones se invita a expertos que lograron mitigar este tipo de problemas, ya sea en el tema de la violencia, en el tema de la salud, en el tema, digamos, de la movilidad, probablemente para tratar y en complementariedad con la experiencia local, pues se hace un buen match, ¿verdad? ¿No sería, por mi pregunta más bien sería, no sería que el centro, bueno, San Pedro sería, como decía así, el centro financiero que desplace al centro de Monterrey? Esa sería mi pregunta más bien. Cuando desde el punto de vista de valores, yo lo digo de valores. Sí, definitivamente lo que es el subcentro financiero para el caso de San Pedro tiene los valores más altos, pero tienen vocaciones diferentes, ¿sí? Y lo podemos observar, y también está muy acotado el crecimiento de San Pedro para tratar de toda la demanda que se está creando de edificios verticales, tanto para oficinas como para vivienda. Pues obviamente existe esta complementariedad, ¿verdad? Las maneras de acceder a San Pedro
son complicadas. Tenemos muy pocos puntos de acceso a San Pedro y esos accesos también para entrar y salir es complicado, ¿verdad? Y eso también está dando pautas para que ciertos proyectos ya no se estén ubicando en San Pedro. ¿Sí? Lo podemos observar, por ejemplo, aquí en Constitución. Tenemos simplemente una torre que hace eco, que le está haciendo la competencia a la Torre Col, ¿sí? En cuestión de altura, ¿verdad? Que probablemente se pudo haber ubicado en San Pedro, pero buscaron otro tipo, digamos, de giro, otro tipo de vocación, ¿sí? Definitivamente pues tiene esa situación, digamos, de que se empezaron a ubicar lo del subcentro como tal, las empresas, digamos, ciertos corporativos, en el caso de San Pedro, y mantiene hoy por hoy el valor más alto, pero está pasando un efecto muy significativo también en el centro metropolitano, con todo este tipo de visión para manejar tanto el espacio público como el espacio privado, ¿verdad? Hoy por hoy vemos, hay muchos proyectos que se están haciendo aquí en el centro metropolitano, ¿verdad? Que pues van a dar otra cara a lo que es el centro metropolitano, ¿verdad? Y definitivamente otros valores, ¿verdad? Simplemente el observar cómo está la oferta inmobiliaria aquí de departamentos en el centro metropolitano sí requiere, digamos, un esfuerzo económico considerable para comprar un departamento. Bueno, pues si no hay otra pregunta, dar las gracias al Dr. Fish por su disponibilidad para compartir sus conocimientos con nosotros. En la Asociación de Evaluadores también por facilitar las instalaciones. La Federación Mexicana de Colegios de Evaluación, AC, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Jesús Manuel Fish Osuna por su conferencia magistral titulada La calidad ambiental y la formación de valores inmobiliarios dentro del primer ciclo de pláticas magistrales 2019. Ingeniero Alfredo Ayala Moya, presidente, Ingeniero Alfredo Ayala Costa, vocal de admisión. Gracias. Te agradecemos mucho tu presencia, nos da esta participación tuya, nos da un gran conocimiento, te reconocemos y gracias, ojalá y no sea la última ocasión que Con mucho gusto, cuando gusten. te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la invitación.